Buenos días, alumnos de quinta secundaria. Bienvenidos al curso de Ciencias Sociales. Para esta semana quinta, este quinto tema, precisamente vamos a continuar el tema anterior. Sí, vamos a continuar viendo lo que es el segundo militarismo. Recuerden que estamos viendo posguerra con Chile, ¿sí? Y en esta parte el segundo periodo que comienza con el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Recordar que cuando hablamos de militarismo hablamos del gobierno de militares que llegan al poder sea por la fuerza o sea por elección. En este caso va dándose un poco la figura del militar dentro de una elección y obviamente tenían muchos privilegios en el sentido que eran renombrados, ya que fueron estos militares los que destacaron, hicieron frente, continuaron precisamente o no se rindieron ante la lucha con el país chileno. Entonces, si bien es cierto en el primer militarismo de igual manera los militares tenían ese realce, pero eran por eso aquellos militares que lucharon en la independencia del Perú. Ahora vamos viendo aquellos militares que lucharon por la defensa del Perú ante una guerra con el país del sur. Este primer gobierno de Cáceres desde 1886 a 1890, como la Constitución dice, de ese entonces, la Constitución de 1860 decía que era 4 años. ¿Ya? En la actualidad, de acuerdo a nuestra última Constitución, son 5 años. ¿Ya? Cáceres asume el poder, había obviamente 2 partidos muy fuertes, ya en ese entonces, no como ahora que vemos muchos movimientos políticos, partidos y todo. El movimiento constitucional, organizado por Cáceres, y el partido civil, fundado por Manuel Pardo. El Partido Demócrata no participó porque era Pierola el representante y Pierola precisamente no estaba. Entonces Cáceres gobierna en este primer gobierno, gobierna los 4 años. No se altera la paz, no hay golpe de Estado, nada. Obviamente tuvo que afrontar problemas urgentes, como era en el orden económico, que había demasiado dinero, entre comillas, impreso, pero que carecía de valor, ¿ya? Precisamente con esta guerra que se vivía, tratando de respaldar ese agujero, se imprimió demasiado dinero fiscal y al final este dinero emitido carecía de mucho valor porque había precisamente, se había devaluado, ¿sí? Ahora, también había otro factor, la deuda externa luego de la guerra con Chile era grande, ¿sí? Era grande la deuda externa y el Perú no estaba siendo ahorita pues sujeto de crédito, luego de una guerra y luego de haber perdido no estaba siendo sujeto de crédito. Ahora, ¿qué obras se dieron durante el gobierno de Cáceres? Acá hay alguna obra que va precisamente dividir el país, unos a favor, otros en contra. Por ejemplo, el contrato de Grace, ¿ya? El contrato de Grace, ¿ya? Es un contrato que entre comillas aliviana mucha parte de lo que vendría a ser la economía nacional, pero a costa de que el Perú iba cediendo varios terrenos, iba cediendo varios flancos, se podría decir, de exportación, no sean minerales, sean agrícolas, sean por ejemplo el guano. Simplemente el Perú iba cediendo a una empresa extranjera, a una familia en este caso, y a consta de que iba dando cierta liquidez, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos estaban a favor porque inmediatamente solucionaba muchos aspectos, pero a largo plazo iba a generar precisamente una acrecentación de la deuda, iba a generar perjuicios, ¿no? El primer banco monetario se da acá, lo que es el petróleo, llegan grandes compañías petroleras. Ahí también Cáceres tiene que luchar contra las corrientes intelectuales que hay, como la de Manuel González Prada, la de Clorinda Mata Turner. Viene lo que es el servicio telefónico en 1886, la ley de instrucción en el 88, la escuela militar en el 89, y entre otras obras más que precisamente Cáceres va tratando de dar. Pero, ojo, Cáceres, perteneciente a un partido, va a tratar de mantener cierto lineamiento y va a tratar de que el nuevo presidente, en 1890, sea de su misma línea, ya en este caso que sea su sucesor, ¿no? Entonces, el civilismo, por otro lado, lanza una candidatura, Francisco Rosas,
El demócrata fue Piérola, pero el candidato de Cáceres fue el coronel Remigio Morales Bermúdez, ¿eh? Ahora, el 5 de abril, precisamente, Piérola es apresado y acusado de intento de golpe de Estado, ¿ya? Y él termina escapándose a Chile. Y al final se realizan las elecciones en la cual sale ganando Morales Bermúdez. Todo esto será una jugada política, obviamente, para continuar el mismo lineamiento que Cáceres, ¿sí? Obviamente se sienten con una gran represión, sienten que no fue una elección limpia y todo. Entonces va a haber un descontento cuando el general Remigio Morales Bermúdez tome el poder. Estamos hablando de militares, ¿eh? Ahora, ¿y por qué militares? Precisamente porque la gente está un poco cansada de los ideólogos, de los pensadores, los políticos natos de la época. Entonces buscaban dar su poder, buscaban dar precisamente esa confianza a aquellos militares que ellos habían considerado como los que intentaron luchar por el país, ¿no? Morales Bermúdez obviamente toma el mando el 10 de agosto de 1890 y también realiza varias obras, ¿no? Varias obras en continuación de las de Cáceres, obras importantes, algunos tratados como por ejemplo con Ecuador, impulsa la ingeniería minera, lo que son los ferrocarriles, los que ahora incluso algunos de ellos permanecen, entre otras situaciones que va dando, pero aún así había descontento entre Morales Bermúdez. Ahora, lamentablemente, él no completa su ciclo y muere en 1894. ¿Ya? No llega a completar esto en marzo de ese año, enferma de gravedad y muere el 1 de abril. Su segundo vicepresidente lo reemplaza, pero el Congreso no está de acuerdo, se opone, y al final él mismo llama ante esta oposición, ¿ya? Este segundo, Justiniano Borgoña, llama a elecciones para renovar el Congreso, ¿sí? Pero recuerden que este renovar era solo de un tercio, sin embargo él trata de renovar la totalidad. Entonces ahí ya estaba violando la Constitución, ¿ya? Como ya estaba violando la Constitución, los otros dos partidos precisamente hacen un pacto, civilistas y demócratas, y buscan precisamente que se haya nuevas elecciones. Y sí o sí en el 94 sean nuevas elecciones, y obviamente el presidente de turno busca precisamente que siga su mismo lineamiento. Entonces, ¿qué hace? Simplemente genera organismos en donde los demás partidos son dejados de lado y al final, ¿quién vuelve a ganar? Cáceres, para continuar la línea, el segundo gobierno de Cáceres, pero este gobierno no dura mucho tiempo, ¿ya? Este gobierno solamente dura meses, al final hay un golpe de Estado, liderado por quién, por el opositor más fuerte que es Piérola, que regresa de Chile, seguido por un grupo precisamente de personas, es un caudillo militar también, viene por Chincha, viene por distintos lados, Cáceres busca resistir, pero al final se da un enfrentamiento fuerte en Lima. Dura más de 3 días, los ejércitos están parejos, trata de ver al final, al ver que era tan fuerte la guerra y eran 3 días de guerra intensa, trata de ver un consenso, hay mediadores, la iglesia entra a mediar y todo, hay una tregua, se firman precisamente tratados. Entonces, ¿para qué? Para buscar nuevas elecciones, ¿no? Mientras ambos ejércitos regresaban a sus lugares. Es en ese contexto que Cáceres deja el poder y se exilia, se va del país, siendo precisamente Piérola el que gana. Entonces, con el gobierno de Piérola, o con la elección de Piérola, precisamente ya llega a un fin este segundo militarismo, y obviamente ya con Piérola es otra historia que ya en la siguiente clase lo estaríamos viendo. Pero ahí también hay que resaltar un poco la figura del militarismo, cómo poco a poco todo cambia, cómo la gente empieza a dar en favor de los militares, pero también al darse cuenta que como caudillos no tenían una organización estable, vuelven precisamente a aquellos que sí podrían tener un programa, que haya resultado o no, ya vemos la actualidad, ¿no? Ojo, ante esto, muchachos, aquí sí hay dos cosas, ¿ya?
Te voy a pedir algunas actividades a realizar, hay un pequeño crucigrama y hay unas preguntas para desarrollar, al igual de 2 microbiografías. Ojo, todas las evidencias me lo envías a este nuevo correo, por favor. A partir de esta quinta semana, las evidencias son enviadas a este nuevo correo, que es jc.rodriguezl2020@gmail.com. ¿Sí? Porque el correo anterior, como tenía muchos filtros, ha habido correos que se me han cruzado, correos que han estado en otras carpetas. Entonces, este correo va a ser netamente para lo que son el trabajo del colegio. ¿Sí? Entonces, muchachos, cualquier duda, no duden en escribirme al número que aparece ahí. Nos vemos la siguiente clase. Ya saben, no dejen todo para última hora, pero tampoco se aloquen. Poco a poco se avanza. Nos vemos.